que tiene como objeto el estudio de la hacienda pública desde el punto de vista de la organización, de la gestión y del control. Todo lo que hace a la organización está establecido, es lo que ya hemos estudiado, donde definimos la estructura del Estado, la estructura administrativa del Estado, vemos los conceptos de hacienda pública, sector público, administración financiera pública y el presupuesto como institución. Y dentro de gestión lo que pudimos hasta ahora fue todo lo que tiene que ver con el sistema presupuestario, práctica y teoría, y administración de bienes, que va a entrar en este primer parcial en teoría. Todavía no vimos el resto de la gestión para este parcial, lo vamos a tomar en el segundo junto con control. Y también está el concepto de administración pública como una función que consiste en un proceso de administración que planificar, organizar, dirigir y controlar a la hacienda pública con el fin de satisfacer las necesidades colectivas y el logro de los fines del Estado. Todas las funciones de administración que se desarrollan en el Estado se denominan administración pública. Recordemos que les pido que en ese sentido están todas las clases subidas en la plataforma Moodle, revisen, repasen y que les sirva de guía, pero no se queden con el power de las clases, sino que vayan a la bibliografía que está sugerida en la última placa de cada una de las clases. Nos hemos tomado el trabajo inclusive de incluir hasta los capítulos de cada libro para que se puedan ordenar ustedes en la mejor forma de estudiar. También vimos la diferencia entre contabilidad pública y contabilidad gubernamental. Mientras contabilidad pública es un concepto amplio, como ustedes podrán apreciar, de organización, gestión y control, la contabilidad gubernamental significa tan solo un conjunto de criterios técnicos que se toman de la contabilidad general y orientadas a tener información de las operaciones contables del Estado. Es decir, es el sistema de información económico, presupuestario, financiero y patrimonial que tiene el Estado. Y dentro de lo que vemos en gestión, lo vemos como uno de los sistemas de administración financiera justamente al sistema de contabilidad gubernamental, que es lo que más se parece al concepto general de la contabilidad que ustedes traen de los primeros años de contabilidad 1 y contabilidad 2. Vale la pena que recordemos entonces esa diferencia significativa entre lo que entendemos por contabilidad pública y lo que entendemos por la contabilidad gubernamental. El contenido de la contabilidad pública, como verán entonces, es bastante amplio porque incluye lo que es la contabilidad preventiva, la ejecutiva, tanto financiera como patrimonial, y la crítica. En la contabilidad preventiva tenemos que ver todo lo que tiene que estar relacionado a la planificación presupuestaria, fundamentalmente. En la ejecutiva financiera está vinculada a todo lo que se ejecuta tanto en el presupuesto como en el manejo de la tesorería, de los fondos concretamente. La ejecutiva patrimonial está vinculado a los registros de bienes y deudas, precisamente, y la contabilidad crítica, que tiene que ver con el control. Analizamos también de que todo lo que nosotros estudiamos está relacionado con una estructura madre o matriz, que es el Estado. Todo lo público tiene que ver con el Estado, precisamente, que es el que de alguna manera ordena, organiza lo público. Entonces la contabilidad pública, la administración pública, la hacienda pública, el presupuesto público, están relacionados en forma íntima a lo que es el Estado, que es la organización que surge como una evolución del hombre como ser social, que tiene desde el siglo XVIII una organización similar a la que hoy vivimos en la Argentina y en el mundo en general, con un sistema de gobierno republicano en general, más allá de algunas monarquías que todavía siguen vigentes,
y que es la más compleja expresión del modo de convivencia humana, el Estado. Que hay 3 jurisdicciones de Estado, nacional, provincial y municipal en nuestro país, según la organización federal que se ha establecido en la Constitución. Lo nacional con 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, lo provincial con 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y lo municipal con tan solo 2, que es la Intendencia y el Consejo Deliberante. Bueno, los elementos del Estado, la población, el territorio y el orden político. Por otro lado, vemos el concepto de servicios públicos, que es la actividad que el Estado cumple para poder satisfacer las necesidades públicas que pide la sociedad civil. Y esos servicios públicos son los esenciales o básicos y los no esenciales. Los básicos o esenciales son aquellos que están vinculados o son inherentes a la soberanía del Estado y que no los puede cumplir nadie más, como el caso de la defensa, el servicio de defensa, el servicio de seguridad, el servicio de relaciones exteriores, que son imposibles de cumplir por otro ente que no sea el Estado. En cambio, los no esenciales satisfacen necesidades públicas de la comunidad, pero pueden pueden ser cumplidos por sectores privados, como puede ser la educación, la salud, ¿sí? Que pueden ser cumplidos por organizaciones privadas. Hasta acá no sé si tienen alguna consulta para hacer. No, contador, no hay ninguna consulta. Bueno, después de la clase 2 estuvimos viendo lo que es Hacienda Pública y analizamos que es una coordinación activa de personas y bienes como resultado de la cual se producen bienes por lo que se satisfacen necesidades humanas, públicas y privadas para lograr el bien común. Y esta es una concepción moderna de Hacienda Pública que en realidad, ya dijimos, es la estructura administrativa del Estado y que, además de ser la estructura administrativa del Estado, es esa estructura que se utiliza precisamente para la producción de bienes y servicios que el Estado le brinda a la comunidad. Analizamos las diferencias entre hacienda pública y privada por su naturaleza, ¿sí? Por su finalidad, por el tipo de producción, por el financiamiento, por su naturaleza. Recordemos que la hacienda pública tiene naturaleza política, porque tiende a satisfacer las necesidades de la comunidad. Las haciendas privadas tienen naturaleza económica. La finalidad que tienen las haciendas públicas es precisamente ese objetivo que mencionábamos recién, la satisfacción de las necesidades de la comunidad. En cambio, las haciendas privadas, su finalidad es el propósito de lucro, ¿verdad? Distintos tipos de producción, mientras el Estado produce bienes y servicios para satisfacerle a las necesidades de la comunidad, las empresas privadas producen bienes y servicios a los fines de poder obtener una mayor rentabilidad, y las prioridades en ese sentido se las da el mercado. El financiamiento que tiene la hacienda pública es el presupuesto, la hacienda privada, por el contrario, la venta de bienes y servicios que producen, y las normas jurídicas es el derecho público en un caso y el derecho privado en el otro. También vimos la composición del complejo económico argentino, donde está la hacienda central, que conforma el 80% de la estructura del Estado, donde están los 3 poderes del Estado, legislativo, ejecutivo, judicial, los órganos de control, auditoría, sindicatura y los entes reguladores, están todos dentro de la hacienda central, por eso decimos que es el 80% de la estructura del Estado. Luego están las haciendas anexas, compuestas por 2 distintos tipos de entidades, los organismos descentralizados, que son entidades autárquicas, y las empresas públicas o sociedades del Estado, que son entidades más autónomas.
ambas tienen una organización, son creadas por ley y tienen una personería jurídica propia, ¿sí? Y además patrimonio propio. Están luego los entes interestaduales, conformados entre varios estados, ya sea provincial, municipal, o provincial y nacional, y los entes binacionales, que son entre estados nacionales diferentes. Están luego la parte de hacienda privada, donde tenemos las paraestatales y otras haciendas que cumplen fines paraestatales, y donde tiene de alguna manera una dirección o administración la responsabilidad del Estado. Y luego están las haciendas privadas, que son las no paraestatales, son el conjunto de empresas privadas que cumplen la función de producir, o ya sea dedicarse al comercio o a la industria o a la producción de servicios. ¿Hasta acá alguna consulta? Había dos preguntas que habían hecho al principio. Sí. Una alumna preguntó ¿cuáles eran los esquemas del presupuesto por programa? Ya Pero lo llegamos. vemos después. Sí. Y hay una pregunta de si entidades autárquicas es lo mismo que organismos descentralizados. No, los organismos descentralizados en general son entidades autárquicas, que significa que tienen capacidad para administrarse, para autoadministrarse, ¿verdad? Ejemplo, el IPS en la provincia de Salta, o el IPB, el IPDUC, el Instituto Provincial de Vivienda, son los ejemplos que podemos dar, que son entidades, organismos descentralizados y que son entidades autárquicas. Sí, Profe, una consulta. ¿Podría diferenciar entre hacienda paraestatal y entes paraestatales, por favor? Sí, la hacienda paraestatal es aquella que recibe fondos del Estado. En cambio, los entes paraestatales no reciben fondos. Tienen finalidad pública en las actividades que desarrollan, pero no reciben fondos del Estado. Los típicos entes paraestatales son los colegios profesionales, que cumplen finalidades públicas, ¿sí?, porque están cumpliendo una función que le compete al Estado, el de regular la matrícula y regular el ejercicio de la profesión en cada una de las profesiones. Me refiero al Colegio de Abogados, al Consejo de Ciencia Económica, al Colegio Médico, al Colegio de Bioquímico y a todas las profesiones. Pero no reciben fondos del Estado, se autofinancian con fondos de los propios afiliados. Por lo tanto, esos son entes paraestatales. En cambio, por ejemplo, las escuelas privadas, sobre todo las católicas, la Universidad Católica o las escuelas privadas, tanto clericales como laicas, son haciendas paraestatales, porque todas ellas reciben un subsidio del Estado para sostener la educación que brindan. Que más allá de las cuotas que cobran, ¿no es cierto?, también reciben un subsidio del Estado. ¿Se entiende? Sí, entonces los consejos profesionales tendrían hacienda privada. No, los consejos profesionales dijimos que son entes paraestatales. ¿Cómo me Claro, dice? creo que la pregunta se refiere a si tienen un patrimonio privado propio. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, el patrimonio del Consejo Profesional de Ciencia Económica es del Consejo Profesional de Ciencia Económica, no es del Estado. Lo mismo que el Listo, del sí se entendió. Las haciendas anexas dijimos que tienen personería jurídica propia, capacidad de administrarse, son creados por ley, se rigen por el derecho privado y público. Y su patrimonio es estatal. En cambio, las conexas o paraestatales son entidades en donde la dirección o administración tiene responsabilidad del Estado, la dirección o administración,
y son empresas privadas con garantías, privilegios, subsidios otorgados por el Estado, y son asociaciones del Estado con particulares también. Son empresas privadas en general, como las concesionarias de los servicios públicos, por ejemplo, ¿sí? Edesa, Gasnor, o las de telefonía. También vimos sector público como una porción de la economía de un país, porque es un concepto que viene de la economía, y que algunas normativas lo mencionan, como la Ley 24.156, y que es precisamente ese sector de la economía que tiene por objeto satisfacer las necesidades de la sociedad, y cuya organización y administración depende de la política instrumentada por las autoridades de la comunidad y a sus decisiones y directivas. Está bajo control del gobierno y sostenida financieramente por los tributos. Esto es el sector público. Además de ese sector público, como una parte de la economía, está el sector privado y el tercer sector, que se denomina a todas las organizaciones no gubernamentales y a las familias que integran una sociedad, y que en general, dentro de la economía, son los consumidores que tiene esa economía. Vimos también el universo del sector público argentino, dividido en las 3 jurisdicciones nacionales, provinciales y municipales. Cada una de ellas tiene la misma estructura de una administración nacional compuesta por central y organismos descentralizados, y por otro lado empresas públicas, fondos fiduciarios y haciendas paraestatales. Lo mismo se repite en provincia, lo mismo se repite en municipios. ¿Sí? Contador, Sí. ¿podría dar algún ejemplo de un organismo desconcentrado a nivel nacional o provincial, por favor? Los típicos organismos desconcentrados que hubo en la provincia eran Dirección General de Rentas y la Policía de la provincia, que tienen la desconcentración porque tienen un régimen de personal totalmente propio, distinto al régimen general de toda la administración, pero son administración central, no son organismos descentralizados. ¿Se entiende? Sí, 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 sí. Bueno. Luego vimos lo que es el sistema de administración financiera. Perdón. A ver, sí. Sí. Cuando vimos la tercera clase de administración pública, vimos sistema de administración financiera, que un sistema que mediante planificación, obtención, asignación, utilización, registro, información y control persigue la eficiente gestión de recursos financieros del Estado para satisfacer necesidades colectivas. Cada una de estas funciones, planificación, obtención, asignación, utilización, registro, información y control, de alguna manera está vinculado a todos los sistemas que conforman el macrosistema de administración financiera pública, y que lo desarrollamos a continuación. Es decir, está presupuesto, contabilidad, tesorería y crédito público, que están contemplados en la Ley 24.156, y los conexos, que forman parte del macrosistema de administración financiera, pero que lo reglamentan normativas propias, ¿verdad? Que la estudiamos con cada uno de esos sistemas. La organización, el sustento metodológico que tiene la ley es una interrelación entre sistemas, una centralización normativa, una descentralización operativa, y un sistema contable, o el de contabilidad, que es el integrador de toda la información financiera, que es el sistema de contabilidad gubernamental que vimos al inicio de la clase. En la centralización normativa y descentralización operativa, todos los sistemas tienen un órgano coordinador, un órgano rector y órganos o unidades operativas que funcionan en cada uno de los denominados SAF,
servicios de administración financiera que están en cada una de las entidades y jurisdicciones de la Administración Nacional. Órgano coordinador de los sistemas presupuesto, contabilidad y tesorería es la Secretaría de Hacienda. Órgano coordinador de crédito público es la Secretaría de Finanzas. Y órgano coordinador de contratación y administración de bienes es jefatura de gabinete. ¿Qué función tienen los órganos coordinadores? Pues la de, justamente como su nombre lo indica, coordinar acciones conjuntas entre los órganos que están bajo su tutela y los otros sistemas, con los otros sistemas. Ya vamos a ver. Sí. Cuando se consulta sobre los sistemas que contiene la ley 24.156, hay que responder los principales y los conexos, o sea, hay que responder ¿cuántos son? ¿Son 6? No, la ley reglamenta los 4 principales. Los conexos se reglamentan por aparte. Lo que sí habla la ley es de la existencia de los conexos, aun cuando no los reglamenta. Entonces hay que verificar bien cuál es la pregunta en ese sentido, porque sí forman parte del macrosistema, pero no están reglamentados por la ley 24.156. Lean la ley, por favor. Lean la ley, lean la Constitución Nacional, Organización del Estado argentino, la organización política con los 3 poderes, las atribuciones que tienen cada uno de los poderes, sobre todo en materia económica financiera, y la Constitución provincial y la ley de contabilidad. Esas 4 normas jurídicas es fundamental que la conozcan. Buena parte de las preguntas van a estar vinculadas seguramente a esos temas, Y ustedes habrán visto que dentro de la bibliografía están puestas cada una de esas normas en los temas que le corresponden. Perdón. Hablábamos de los órganos coordinadores. Están los órganos rectores. Presupuesto se llama Oficina Nacional de Presupuesto, Contabilidad de la Contaduría General, Tesorería de la Tesorería General, Crédito Público de la Oficina Nacional de Crédito Público, Contrataciones es la Oficina Nacional de Contrataciones, y Administración de Bienes es la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Por otra parte, están las unidades operativas, dijimos, que funcionan en los SAF de cada organismo. Y hay en todos los SAF unidades operativas de presupuesto, de contabilidad, de tesorería, de contratación y de administración de bienes. Pero no hay de crédito público, porque la ley es muy clara que crédito público es el único sistema que no tiene descentralización operativa. Todo está centralizado en su órgano rector, que es la Oficina Nacional de Crédito Público. Esto también es una pregunta de examen, por favor. Recuérdenlo, vean inclusive cuál es el artículo de la ley que lo establece taxativamente mencionado en ese artículo de la ley. Bueno, después vimos presupuesto, el concepto que cumple con 2 funciones muy importantes, que es la previsión de qué es lo que se va a recaudar y qué es lo que se va a gastar, y la autorización a recaudar esos recursos y a realizar esos gastos. ¿Sí? La naturaleza del presupuesto es política, es un programa de acción y de gobierno. ¿Sí? En él cuantitativamente se fija todo lo que el gobierno va a accionar para satisfacer las necesidades de la comunidad, pero además también es una pieza jurídico-constitucional. ¿Por qué? Porque intervienen los poderes del Estado, porque está establecido su mecanismo a través de la Constitución, donde se amalgaman funciones justamente entre los poderes. ¿Y por qué se amalgaman? ¿Y por qué es una pieza jurídico-constitucional? Porque en definitiva el presupuesto establece y planifica qué es lo que se va a hacer con los fondos públicos. Y como se supone que vivimos en un Estado republicano donde los fondos pertenecen al pueblo, son justamente los representantes del pueblo los únicos autorizados
a establecer y determinar el qué se va a hacer con los dineros del pueblo. Por eso es que el legislativo le da un mandato de hacer al Ejecutivo cuando aprueba el presupuesto. El presupuesto además es un instrumento de política económica, lo resaltamos, por eso lo ponemos acá también, porque interviene en la demanda de bienes y servicios, es un gran consumidor, un gran comprador de bienes y servicios a las distintas empresas que lo proveen. Además interviene en la redistribución de la riqueza, porque de alguna manera trata de equilibrar y de hacer más equitativas las cargas en la sociedad, sobre todo en un país como el nuestro, donde verdaderamente hay mucha pobreza, mucha gente que no tiene trabajo, que no hay manera de que pueda tener una vida digna. Entonces el Estado medianamente establece una suerte de redistribución de la riqueza que obtiene a partir del cobro de impuestos y tributos. Afecta la renta y el empleo de la sociedad, porque justamente emplea mucha gente, ¿verdad?, el Estado, y de alguna manera eso compensa con la desocupación que pudiera haber, actúa con ese mecanismo social de alguna manera de compensar esa desocupación. Y bueno, se supone también que como parte de la política económica, y así lo establecen las normas, debe ejecutar sus políticas con eficacia, con eficiencia y economía. Después analizamos, no sé si hasta acá hay alguna otra consulta, Rosario. No, no hay ninguna pregunta. Bueno, por otra parte, analizamos en una clase posterior los componentes del sistema presupuestario y la definición que nos da la ley como el conjunto de normas, políticas, procedimientos, estructura que intervienen en el proceso de formulación, aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto nacional, donde están todos los órganos centrales y organismos institucionales que participan en la consolidación de ese presupuesto nacional. Vimos el proceso presupuestario que justamente lo conforman las 4 etapas: la formulación, que es la preparación del proyecto de presupuesto, que lo hace primero al anteproyecto cada una de las entidades y jurisdicciones, luego se consolida en la oficina de presupuesto para estructurar el proyecto definitivo, que es el que el Ejecutivo manda al Legislativo. La segunda etapa de la aprobación transcurre toda en el Poder Legislativo, precisamente con la intervención de diputados y senadores para aprobar ese proyecto, donde se le hacen modificaciones conforme a las propuestas que surgen allí en el seno del Poder Legislativo. Y una vez aprobado, se comienza su ejecución el 1 de enero de cada año. Para ello se hace el dictado de un decreto reglamentario que distribuye las partidas, porque las partidas se aprueban en forma global por ministerios y por poderes, y bueno, hay que distribuirlo dentro de cada uno de los organismos que conforman cada ministerio. De allí el decreto de distribución de partida, donde interviene la oficina de presupuesto, que tiene los datos de los anteproyectos que recibió de cada uno de los organismos, y en función de eso hace esa distribución. Luego la ejecución, se hace una programación de la ejecución, estableciendo las cuotas de compromiso y de vengado, que son las 2 primeras etapas de la ejecución del gasto. Luego hay una programación financiera sobre la última etapa, que es la del pagado, que ya lo hace la tesorería dentro de las tareas que hace precisamente la tesorería. Puede haber modificaciones también al presupuesto, y luego hay un cierre al 31 de diciembre de cada año, donde a partir de allí
se hace una evaluación del presupuesto, que en principio tiene también dos partes, la que se hace por la Oficina de Presupuesto y la que se efectúa por parte del Poder Legislativo y los órganos de control, la auditoría precisamente, para controlar si se ejecutó el presupuesto conforme a lo que se aprobó originalmente, o sea, se planificó en la ley aprobada. ¿Alguna consulta hasta acá? No, contador, no hay ninguna duda. Bueno, se ve que ya se han ido varios, porque ahí veo que ya hay varias placas, ¿no? Ya me han Sí, puesto yo las recién fotos. les pedí que activen las cámaras, pero bueno. Bueno. Luego está el presupuesto por programa, que también vimos como una técnica fundamentalmente destinada a programar y ejecutar el proceso productivo público, o sea, el proceso de presupuesto precisamente. Y allí esta técnica nos permite obtener una serie de datos fundamentales que sirven para la toma de decisiones y para mejorar justamente el sistema de producción pública. Y allí tenemos algunas definiciones y conceptos básicos, lo que son los insumos, que son todos aquellos elementos que requiere cada organismo para poder realizar su proceso de producción. Dimos el ejemplo que en la universidad pública los insumos eran los profesores, los docentes, el personal no docente, porque los insumos son tanto personales como reales, o insumos humanos como reales. Todo el personal que trabaja en cada organismo es un insumo más dentro del organismo. El producto es lo que se obtiene a partir de esa producción pública. Cada uno de ustedes, alumnos que reciben la educación universitaria, es un producto del proceso de producción de educación universitaria que realiza cada una de las universidades. Hay una relación insumo-producto que se puede establecer a través de indicadores y es un proceso de producción que está conformado por un conjunto de actividades. Por ejemplo, en la universidad una de esas actividades es la que estamos desarrollando en este momento, las clases, como los exámenes, parciales, finales, clases de consulta. Todo eso tiene que ver con las actividades del proceso de producción que se llevan a cabo en los procesos de producción, en el caso de la universidad, o las actividades de atención en los hospitales por parte de médicos, ¿no es cierto?, para resolver algún problema quirúrgico, clínico, de emergencia, también forman parte de las actividades del proceso de producción que lleva adelante cada uno de los hospitales. Analizamos las etapas de ejecución de la nación como compromiso devengado y pagado, pero también cuando vimos el proceso presupuestario de la provincia, vimos que la ley de contabilidad contempla 3 etapas, igual que nación, pero que se llaman compromiso, igual que nación, pero la segunda etapa no se llama devengado, se llama liquidado, mandado a pagar. Y la tercera, el pago, que es similar al pagado. Ya explicamos por qué la diferencia, ¿no es cierto? El concepto de devengado surgió en los años 60, recién dentro de nuestra profesión, y esta ley se aprobó en el año 57, donde todavía no existía ese concepto de devengado. Esta es la razón por la cual se lo llama todavía liquidado, mandado a pagar, y a nadie se le ocurrió cambiarle el nombre, a pesar de que ya han transcurrido 40 años de toda la historia esta que les estoy contando. Lamentablemente seguimos con esta ley obsoleta, todavía no hay ni miras de que la trate la legislatura, la ley de administración financiera, cuyo proyecto está ya en tratamiento legislativo, no hay fecha
Esperemos que sea lo más pronto posible. Vimos que la determinación de saldos importante en la provincia lo da la ley de contabilidad, donde dice que, ustedes lo vieron en clases prácticas, los créditos autorizados menos los compromisos nos da la economía de inversión. Ahí se me corría un poco el cuadro, ¿no? El devengado, los compromisos menos el devengado o mandado a pagar serían los residuos pasivos, y los mandados a pagar menos pagados sería la deuda exigible. Se corrió el cuadro acá, lamentablemente, por ahí no lo toma bien la máquina mía a los Power. Pero esto ya lo vieron en clase práctica, seguramente lo tienen más ejercitado, inclusive que otros temas, precisamente por verlo en la clase práctica. Vimos también clausura y cierre. Contador, antes de que pasemos al cierre del ejercicio, hay varias preguntas. A ver. ¿Podría dar un ejemplo, por favor, de lo que sería un producto terminal y un producto intermedio? ¿Sería correcto concluir que todo producto que sea para uso interno de la organización es un producto intermedio? Sí, eso está muy claro explicado en el manual del sistema presupuestario que está subido en la página, en la plataforma Moodle. En general, podría ser un producto intermedio, la posibilidad del servicio que puede tener cada una de las materias, ¿verdad? Y un producto final sería el servicio que se le brinda por toda la carrera, supongamos dentro del ejemplo de la educación universitaria. En otros casos, a ver, dentro de lo que es los servicios de atención en los hospitales, quizás un producto intermedio puede llegar a ser un servicio de bioquímica, de análisis bioquímicos que sirvan para la definición del servicio general de cirugía que se le está brindando al paciente. Es decir, allí podemos encontrar, digamos, un servicio, un producto intermedio con un producto final, digamos. No sé si los ejemplos sirvieron, se entienda mejor. Sí. Después preguntaron, bueno, los esquemas del presupuesto por programas, pero otra alumna le respondió que están en el manual del sistema presupuestario y que están explicados ahí. Sí. Y otro alumno pidió si podría explicar la diferencia entre actividad central, común y específica. ¿En dónde? No sé. Ya le pido que lo aclare, pero otra pregunta es si... programa? Me parece que sí. Actividad central. Común y específica. Dentro del presupuesto por programa, lo que se entiende por actividad central, común o específica. Ahora le pido que lo aclare, capaz que lo leyó en el manual, pero ya es muy... Sí, pero no se vayan por esa rama, no hay necesidad de que ustedes, eso cuando trabajen lo van a tener que determinar. Ahora, en la facultad no le vamos a pedir esas cosas, no hay tanto detalle. No vayan a tanto los detalles, traten de aprender los conceptos más importantes. Otra pregunta es si crédito autorizado es lo mismo que crédito vigente. No es lo mismo. En realidad, el crédito inicial es igual al crédito autorizado que figura en el presupuesto. El crédito vigente es el inicial o autorizado más las modificaciones que pudieran haberse realizado.
Después preguntaron si puede explicar, por favor, la diferencia entre liquidado, mandado a pagar y devengado. Ya dije que están asimilados como una segunda etapa de la ejecución del gasto, o que para un mejor entendimiento lo podemos asimilar, pero son dos momentos diferentes. El devengado es cuando el proveedor o contratista le entrega el bien al Estado y cumple con su parte de lo comprometido, ¿sí? Cuando se estableció la relación contractual o la emisión de la orden de compra. En cambio, el liquidado mandado a pagar es un paso posterior. Como consecuencia de haber entregado ese bien, ¿no es cierto?, el Estado emite una orden de pago para que se le pague compensando eso que recibió. Y allí es donde se da el liquidado mandado a pagar. Esa es la diferencia. Quizás la provincia lo toma como liquidado mandado a pagar, no lo toma como devengado, y la nación lo toma como devengado. En realidad, cuando se recibe el bien conforme, inmediatamente la contaduría emite la orden de pago y ya le deriva todas las actuaciones a la tesorería. Le manda a la tesorería la orden de pago para que la tesorería pague. Son dos momentos casi simultáneos, con muy pocos días de diferencia. Lo importante es que en nación tiene más significancia el devengado, el otro es una consecuencia del devengado, y en provincia, que tenía en la ley de contabilidad vieja, tenía una prevalencia mucho más por lo jurídico, le daba mayor importancia al hecho de emitir la orden de pago liquidado de haber recibido el bien, porque suponía que esa orden de pago se emitía justamente cuando ya estaba recibida conforme la mercadería o el servicio que el contratista o proveedor había prestado. ¿Está claro? Sí, contador. Después otra consulta es, si no se aprobó el presupuesto para el año siguiente, se toma el del año anterior, pero debe operar el del año anterior con todos los ajustes pertinentes si existiesen. La ley 24.156 lo dice perfectamente, y la ley de contabilidad en la provincia también lo dicen perfectamente. Así que los remito a la lectura de esos dos artículos que están muy claros sobre cómo funciona la prórroga. Otra consulta es... En ambos casos no es la prórroga automática, sino que se deben dar ciertas condiciones que están establecidas en la ley. Véanlo a eso en la ley. Es importante que lo conozcan de primera mano, digamos. Sí. Otra consulta es si el presidente, el Poder Ejecutivo, podría con una ley modificar el presupuesto, porque fue una pregunta del teórico y la alumna tenía entendido que no. No puede haber habido una pregunta del teórico que el presidente pueda sancionar una ley, porque eso es imposible. Ningún presidente sanciona una ley. La ley solamente es un instrumento que lo sanciona el Poder Legislativo. Por eso se llama ley. El Ejecutivo lo único que puede emitir es un decreto, ¿sí?, que es jerárquicamente inferior a la ley. Por lo tanto, un decreto no puede modificar una ley. No puede haber estado eso en una pregunta teórica. Lo que ocurre es que las modificaciones presupuestarias, por una delegación que el legislativo realiza, ¿no es cierto?, hacia la jefatura de gabinete, le otorga las facultades y atribuciones del legislativo a la jefatura de gabinete para que realice las modificaciones presupuestarias, y eso, el mecanismo está establecido en el artículo 37 de la ley 24.156, al que también lo invito a su lectura. ¿Sí? ¿Queda más claro ahora? Sí.
Otra consulta es cuando no se pagó una deuda en el ejercicio y se paga en el ejercicio siguiente con recursos del nuevo presupuesto. Es que está mal formulada la pregunta, porque el tema no pasa por la deuda. La deuda, ¿a qué deuda se está refiriendo? Por empezar, si es un residuo pasivo, si es una deuda, concepto de deuda pública. Mientras haya tenido a nivel nacional devengado, registrado el devengado, pasa al ejercicio siguiente y se paga con cargo al presupuesto anterior. Si es en la provincia, tiene que tener registrado el compromiso y pasa como residuo pasivo al ejercicio posterior y se paga con cargo al presupuesto de ese ejercicio que cerró. Eso en práctico lo deben haber visto bastante, seguramente. Otra consulta es si el Ministerio de Seguridad es un organismo de la administración provincial. El Ministerio de Seguridad de la provincia sí, pero hay un Ministerio de Seguridad de la Nación que es de la Nación. Tanto el Estado Nacional como el Estado Provincial tienen un Ministerio de Seguridad. En el Ministerio de Seguridad de la Nación está a cargo de la Policía Federal, ¿sí? Y de otras fuerzas más de la defensa, como el caso de Gendarmería y las fuerzas de seguridad que hay a nivel de lacustres, digamos, de los lugares lacustres. Y en el caso de la provincia, tiene la policía de la provincia a cargo del Ministerio de Seguridad. Sí, ¿qué más? Y el ente regulador de servicios públicos también sería un organismo de la administración provincial. Sí, claro que sí, sí. Todos los entes reguladores son organismos provinciales. Hay un Otra organismo... consulta, sí. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre fijación, exacción e ingresos en la ejecución de los recursos? Esos son conceptos doctrinarios. La ley solamente contempla a nivel nacional 2 etapas de la ejecución de recursos, que es devengado y percibido, y al nivel provincial una sola etapa, que es el percibido. No contempla el devengado. Ahora bien, ¿qué es los conceptos que me preguntaba? Fijación, exacción e ingreso. Bueno, lo que es la fijación está asimilado al concepto de devengado, ¿sí? Que es cuando se establece el derecho al cobro por parte del Estado de un determinado tributo. Y la exacción y el cobro están vinculados al percibido, ¿sí? Están relacionados, son 2 subetapas del percibido, por darlo. Exacción es cuando entra a las agencias de cobranza y percibido es cuando ya entra al tesoro del Estado. Pero esas son etapas que se fijan doctrinariamente. La ley contempla el devengado y percibido en nación y tan solo el percibido en provincia. No lo contempla el devengado. No hay más consultas, contador. Bueno, entonces hablamos de la clausura que se produce el 31 de diciembre y el resultado en nación lo vemos como recursos recaudados menos gastos devengados, y en provincia como recursos percibidos menos gastos comprometidos, compromisos contraídos. ¿Sí? De esa forma, entonces, se determina el superávit o déficit presupuestario en uno u otro caso. Vimos también lo que es esquema ahorro, inversión, financiamiento, en qué consiste, y analizamos qué es el ahorro, qué es la inversión y qué es el financiamiento.
me remito a las placas que usamos para la clase, porque estas se han corrido también, así que no nos muestran muy claro. Pero bueno, la cuenta corriente tiene que ver con el ahorro, ingresos menos gastos corrientes. La cuenta de capital tiene que ver con la inversión, que es ingresos menos gasto capital. Y la cuenta de financiamiento con el financiamiento, que es fuente de implicaciones financieras. Los tipos de resultados que obtenemos del esquema son el resultado económico corriente y el resultado financiero por la suma entre recursos corrientes de capital menos gastos corrientes de capital. Y el resultado final es ya sumando fuentes y restando aplicaciones financieras. Y por último vimos el sistema de administración de bienes patrimoniales, donde lo definimos como un conjunto de principios, normas, organismos, recursos, procedimientos vinculados al registro de altas, asignaciones, mantenimiento, reasignación, al registro, a la conservación y a la protección de todas ellas, de todos esos bienes, tanto muebles como inmuebles. Vimos también como órgano coordinador, ya dijimos, la jefatura de gabinete, como órgano rector la agencia de administración de bienes, que centraliza las políticas y normas del sistema, y están los órganos ejecutores, que son los responsables de la administración, gestión y mantenimiento de los bienes bajo su responsabilidad. Otro concepto importante a tener en este sistema es el patrimonio del Estado, que a diferencia del patrimonio de las empresas privadas, ¿no es cierto? Este es un conjunto de bienes aptos para organizar y prestar los servicios que constituyen el fundamento de su existencia y su objetivo primordial. Dijimos además en la clase que el patrimonio comprende en general los bienes de uso, ¿sí?, que no incluye las disponibilidades ni tampoco las deudas, y que son todos los bienes que permiten al Estado producir los bienes y servicios públicos que le prestan o le brindan a la comunidad. Importante también en este sistema la clasificación con criterio jurídico que establece los bienes de dominio público y los bienes de dominio privado. Dijimos que los bienes de dominio público son de uso para todos los habitantes de la ciudad, sin límite de tiempo ni de horarios en particular, ¿no es cierto? Y esos bienes de dominio público podían ser naturales o artificiales. Dimos el ejemplo de naturales como los ríos, las playas, los cerros, y dimos el ejemplo de bienes artificiales, las plazas, los caminos, los parques, ¿verdad? Que esos no tenían valor, en general no estaban valuados, salvo en algunos casos los artificiales, y en función del costo de construcción que hayan tenido esos bienes, y que inclusive hasta hace muy poco tiempo ni siquiera se inventariaban, ¿sí?, dentro de lo que es el patrimonio de la contabilidad gubernamental. Se los registraba simplemente como propiedad ya sea del Estado municipal, provincial o nacional, pero sin ningún tipo de valor. O sea, no estaban valuados, porque además esos bienes de dominio público, recordemos, no pueden ser enajenados, no pueden ser embargados y no tienen prescripción, digamos. O sea, nadie puede asentarse y después aducir la prescripción como elemento para quedarse con ese bien. En cambio, los bienes de dominio privado son aquellos que sí están inventariados, forman parte del inventario de bienes del Estado, son en general los rodados, las instalaciones, las computadoras, las máquinas, los edificios, ¿sí? Y en general esos
no pueden ser usados por el público, sino por solamente quienes reciben el servicio por parte del Estado. Dimos el ejemplo de los inmuebles de la universidad, que son bienes de dominio privado, porque la comunidad no puede ir a cualquier hora, como puede hacer con las plazas y parques, ni puede ir en cualquier momento, sino que solamente pueden ir quienes reciben el servicio de educación, como los hospitales, quienes reciben el servicio de la salud. Esto es importante que lo tengan en cuenta. Bueno, con esto yo hice un breve resumen de los temas más significativos que van a entrar en el parcial, pero bueno, estamos para escuchar las consultas que quieran realizar, porque con esto ya terminamos las placas que preparé como repaso general. Así que bueno. Sí, primero consultaron si la Auditoría General de la provincia y la Sindicatura General de la provincia son organismos descentralizados o pertenecen a la Administración Central. Pertenecen a la Administración Central, ambos. Otra consulta es si el esquema ahorro, inversión, financiamiento se elabora y se confecciona a nivel de compromiso, devengado o pagado. El esquema ahorro, inversión, financiamiento se puede preparar de diferentes maneras. Es decir, se lo puede trabajar en el presupuesto como una tarea de planificación, donde muestre lo que se está planificando para futuro. Y después está lo que se prepara con la cuenta general, digamos, sobre lo ejecutado, donde se hace a nivel de devengado. Y también se lo utiliza al esquema en la tesorería, y ahí se trabaja a nivel de percibido o pagado. Y la última consulta que hay es si la Superintendencia de Riesgo de Trabajo es un organismo descentralizado o desconcentrado. No sé. Directamente. Esas preguntas, no sé, ¿qué apuntan? ¿Quién le va a No sé de preguntar? dónde las sacan. Sí, Superintendencia de Riesgo de Trabajo. ¿Qué sé yo lo que será ese organismo? ¿Ustedes creen que yo puedo tener en la cabeza los 1.800 organismos del Estado Nacional? No. Habría que analizar detenidamente si es un organismo creado por ley, si tiene patrimonio propio. Si tiene patrimonio propio y está creado por ley, seguramente es un organismo descentralizado. Si no, es administración central. Otra consulta es con respecto a esos organismos de los ¿Cómo? No, que esos organismos me los daban como opción para elegir y me preguntaban si pertenecían a los desconcentrados, por eso consulté. Desconcentrado. Seguramente, igual en las clases prácticas les deben haber dado un libro de los Puede ser que descentralizados. si se lo están preguntando es porque se lo han dado en la clase práctica. Sí. Yo normalmente no doy ese tipo de ejemplo pero bueno, si se lo han dado en la clase práctica, posiblemente se los consulten, se los pregunten. Profe, ¿puedes subir estas filminas a la plataforma? Estas son sacadas de las otras, no es nada nuevo, ¿eh? No es nada nuevo. Pero de todas maneras, sí, mañana las puedo subir, no hay drama. Gracias. Bueno, otra consulta que hicieron es sobre el listado que se subió a la plataforma para rendir el parcial. Sí. El listado que se subió a la plataforma para rendir el parcial es el listado que surge del SIU, o sea que son todos los alumnos que aparecen al día de hoy inscritos en el SIU. Sí. Si no aparecen inscritos en el SIU, no van a poder rendir, salvo que tengan alguna constancia de que están inscritos en la materia, si no, nosotros no podemos saber. Deberían pedir en departamento de alumnos o
No, o no, lo que comunicarse está con la pasando, facultad. a ver, ¿quién no está inscrito en el CIU? A ver, Hay como 25 alumnos. ¿hay alguno acá? Sí. Víctor Maximiliano Villegas y... A ver, no tengo- a ver quién está, que se ponga en el habla, Villegas. A ver, Yo, profe, ajá. A ver, ¿cómo es tu situación? Villegas Maximiliano. Sí. Bueno, en mi ¿Por qué no caso, figura en el CIU? ¿Por qué yo no no te salgo en el inscribiste? listado. ¿Por qué no te Yo me hice inscribiste? cambio de plan. ¿Cómo, profe? ¿Por qué no te inscribiste en la materia? Porque yo me hice cambio de plan y cuando yo me hice el cambio de plan, o sea, el sistema no me dejaba inscribir. Pero los de administración me dijeron, o sea, que ellos me inscribieran en la materia. Pero yo sí me inscribí en la materia en la plataforma Moodle, como también rendí en los 2 teóricos anteriores, sí salgo en la lista de lo teórico y también salgo en el listo de práctica con el profesor Gali. ¿Vos tenés la materia regular? Sí, profesor. Ah, sí, ahí está el tema. Lo que ocurre es que muchos de los regulares como vos, no sé si será el caso tuyo, ¿no es cierto?, no se inscribieron este año para cursar la materia. Claro, pasa que sí. Se enteraron que podían rendir los parciales y promocionarla, entonces se incorporaron directamente a las clases prácticas. Pero eso ya no es un problema nuestro, hijo. Ya es un problema No, profe. administrativo y que pasa porque ustedes decidieron entrar en la materia para ver si podían aprobar la promocionalidad, ¿no es cierto?, cuando ya la materia ya estaba cursándose, simplemente porque se enteraron que podían cursar la promocionalidad. Yo lo hice a esa apertura para darle de alguna manera una situación favorable para quienes, teniendo la regularidad, hayan decidido incorporarse a la promocionalidad. Pero, ¿por qué no estás inscrito? Porque te noticiaste tarde de la situación, seguramente, y es lo que le está pasando a la mayoría. Eso ya no es un problema nuestro. Si vos ya no te inscribiste en su momento y no te incorporaste a la materia cuando se empezó a dictar la materia, ya no es un problema nuestro. Así que si no figura en el CIU, lamentablemente la tendrás que rendir como regular en la próxima mesa de examen. No es que No yo no me tengo otra inscribí. solución para darte porque no me van a aceptar tu nota cuando yo pase tu nota del parcial. Claro, ¿sabe, Entonces, profesor? no te quiero hacer perder el tiempo. No, claro. Pero no es, o sea, que yo no me inscribí. Yo me hice cambio de plan. O sea, yo pasé del plan 2002 al plan 2019. O sea, cuando uno se hace cambio de plan, el CIU, digamos, ya no nos deja inscribir a la materia. Cuando ¿Cómo que hacemos no? el cambio de plan, Así es el trámite, nosotros profesor. tenemos Buenas que pasar noches. el dato, digamos, o sea, ponemos el dato, digamos, cuando estamos haciendo el cambio de plan, de qué materias son las que vamos a cursar este año. Y Sí. ellos son los que se encargan de inscribirnos en la materia, digamos, para este año. Claro, pero Porque no el están sistema no nos deja inscritos. inscribirnos. Bueno, pero es que o ustedes no se inscribieron o los de informática no los inscribieron tampoco, pero no aparecen en el CIU. No, yo Claro, en también este lo caso, o sea, los de mismo informática en no nos las inscribieron. materias. O sea, Bueno, no es pero que es un nosotros no nos problema que quisimos lo tendrían inscribir. que haber resuelto durante el mes de abril o en lo que va de mayo. Ya a esta altura del partido. Además, nosotros, ya te digo, nosotros, suponete que te tomemos, ¿sí? Que vos rindás, te incorporamos a una de las mesas, sí. Después vamos a pasar tu nota y nos la va a rechazar porque no están inscritos en el CIU. Esto es lo que quiero que entiendas. No es un problema nuestro. No. Sí, o sea, yo lo Entonces, ¿para entiendo qué te voy a hacer claramente perder eso. el tiempo? Porque después, cuando pasemos la nota, no lo van a aceptar. El CIU me lo va a rechazar y me van a decir, no, este alumno no está autorizado para cursar la materia. Así que, trata de solucionarlo mañana en informática, Perfecto. para que te den la inscripción en el CIU y avisanos para que nosotros te incorporemos entonces a una mesa. Pero mientras no esté en el CIU, es imposible que nosotros podamos resolverlo, porque nosotros no tenemos a cargo la parte administrativa de la facultad. Esto Perfecto. quiero que quede claro. No tenemos nosotros incidencia. O sea, suponete que nosotros lo hagamos rendir lo mismo.
después no te van a aceptar la nota, entonces te estoy haciendo perder el tiempo. Perfecto. ¿Entendés? Ya no ha pasado en años anteriores. Profe, disculpe. A Sí. mí me pasó con otras materias porque el tema del cambio de planes ahora, que hay que pasarse sí o sí al plan 2019, y me dijeron que todo el mes de mayo se toman ellos para hacer la inscripción, que si no figuramos en el SIU en alguna materia tenemos que rendir igual y anotarnos en la comisión igual, porque después ellos se encargan de darnos el alta en el SIU. Porque yo también estoy cursando materias en las que no estoy inscripta y yo hice el Que nosotros no trámite podemos tomar en el un formulario. listado que no sea el del SIU. No podemos inventar un listado nosotros e incorporar gente que no está en el SIU. Esto no, entonces, esa gente que te ha dicho, decirle, mira, dice el profesor que no podemos tomarnos, que no pueden tomar un listado que no esté en el SIU. Claro, a mí el que me habilita para tomar el listado de la gente que está habilitada para cursar la materia me la da el SIU. Entonces ellos no te pueden decir, no, anda a arreglar con el profesor. Decirle que me lo vengan a decir a mí, ya a ver cómo le voy a parar el carro, porque después son a mí, a nosotros son justamente lo que después nos hacen problemas. No sé si me entendés. Entonces, de allí es que yo no le quiero hacer perder el tiempo a ustedes. Por eso le digo, vayan y resuelvan para que se incorporen en el SIU y a partir de allí nosotros lo incorporamos dentro de los alumnos a examinar. Porque después me lo van a rechazar. Después me van a rechazar. Y eso yo les vengo diciendo, alguna vez me lo preguntaron en el mes de abril a esto, y yo les advertí a ustedes en clase que hagan ese trámite administrativo, porque eso no depende de la cátedra. No es voluntad nuestra que ustedes rindan nomás como sea. Yo tengo que respetar un orden que me lo da la facultad. Si no, te imaginas que la anarquía que sería esto. Cualquiera rinde cualquier cosa. No, o sea, además el problema es que sí. No, que el problema es que el parcial lo rinden los alumnos que están inscriptos y que están inscritos en el SIU. Nosotros no podemos sacar de la nada un listado porque puede rendir cualquier persona de cualquier lugar, Claro. y nosotros no tenemos cómo controlar, o sea, ¿Qué puede rendir hasta gente que no está en la facultad. Claro, ¿qué comprobante nosotros tenemos que ustedes están habilitados para rendir esta materia? Si no me la habilita el SIU, nosotros ya nos han advertido, si no está habilitado por el SIU, no pueden cursar ni rendir la materia. Esto ya es una orden que el propio decano y el consejo directivo de la facultad lo han establecido ya hace mucho tiempo. Por eso es que yo les digo, traten de resolverlo por allí, porque si no nosotros no podemos avanzar en eso. Profesor, buenas Sí. noches. Profe, disculpe, en mi caso, a mí me llegó una resolución al correo y se lo enviaron, digamos, a los profesores en las cuales yo estoy cursando la materia en forma condicional, y creo que sí le llegó a usted también. No sé si... En ese ¿Sí lo caso, vio? mándame a mí el correo, por ¿Vos favor, que figurás te en el llegó. SIU? ¿Vos no figurás en el SIU? No, en el SIU no. Bueno, no sé, tendría que analizar lo que en todo caso, comunícate con Rosario y dale los Que me elementos. reenvíe a mí el mail que le mandaron de la facultad diciendo que estaba inscripta o cursando. Profesor, buenas De noches. todas maneras, yo mañana voy a hablar con informática y le voy a pedir, por favor, que aclaren la situación de toda la gente que está pendiente. Pero otra vez les vuelvo a reiterar, como se lo reiteré hace un mes cuando me hicieron esta consulta, esto lo tienen que hacer con tiempo, no esperar el momento del parcial, creyendo que esto es una cuestión voluntaria de la cátedra o del profesor Moreno de aceptarlo o no aceptarlo. No es voluntaria mía, no es voluntad mía. Esta es una disposición que la propia facultad tiene establecida de hace años. Si no figura en el SIU, yo no tengo ninguna autorización para tomar el examen a ustedes. Esto todos los años se plantea el mismo problema y la pucha, che, no aprenden, que lo tienen que hacer con tiempo. Justamente para colmo de males, ahora está cerrada la facultad y la gente de informática
seguramente no está trabajando en la facultad para resolver toda esta situación. Así que es bastante complicado, la verdad, que hayan esperado hasta último momento para resolver esta situación. Si hay una resolución, una disposición a la posibilidad, se las voy a aceptar porque eso me sirve a mí como elemento para decirle a la gente de sección alumno y de informática de la facultad, yo tengo esta resolución por la cual lo incorporé. Pero si no hay ninguna resolución, yo no tengo ninguna posibilidad de incorporar a los chicos. Profesor. Sí. En mi caso, por ejemplo, buenas noches. En mi caso, por ejemplo, yo no figuro en el CIU porque yo cursaba en la sede de Tartagal y bueno, recién en marzo hice el cambio a sede central. Sin embargo, obviamente yo no aparezco en el CIU porque debido al mismo problema que tienen todos, pero yo cuento, digamos, con el acta de equivalencias de las materias que aprobadas ya o regularizadas que me habilitaban para rendir esta materia. ¿Y contás con una constancia de inscripción en la materia?